Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego. Es una palabra de Mahatma Gandhi, uno de los pacificadores más importantes que ha tenido la historia de la humanidad. No cristiano, pero con una palabra que es claro que la ha sacado del contexto bíblico y la ha sacado del Antiguo Testamento, donde se decía diente por diente y ojo por ojo. Pues ese es un análisis de las consecuencias de la guerra y de los espirales de violencia. Nosotros, a diferencia del Antiguo Testamento, donde se propugnaba esa expresión y esa frase, tenemos las frases del Señor Jesucristo, que dijo que si tu enemigo te pide algo, te pide de comer, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Si te pega en una mejilla, coloca la otra. Es una actitud totalmente diferente a la actitud que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, y en esa perspectiva de Jesús pues encontramos a Mahatma Gandhi, que no siendo cristiano tiene valores cristianos. Si en este mundo decimos ojo por ojo, pues todo el mundo quedará ciego. Y ese es el espiral de violencia que ha generado y que se ha desarrollado en nuestro país, tristemente. Este país ha sido una espiral de violencia que necesitamos parar, que no podemos continuar en la misma situación, y tampoco podemos continuar aplaudiendo la muerte, aplaudiendo la corrupción, aplaudiendo las tristezas que hay en este país, cuando lo vemos que se nos desmorona poco a poco. Jesús definitivamente nos da una propuesta distinta a las propuestas de venganza, pero también nos da una propuesta de diálogo y de concertación, de búsqueda de soluciones para que tengamos un mejor vivir. Muy buenas noches, este es nuestro tiempo devocional. Dios los bendiga, un gusto estar con ustedes una vez más para bendecir el nombre de nuestro Dios, para alabarlo y para que tengamos un tiempo agradable en la presencia del Señor. Les invito a desconectarse de todo en este momento, solamente quédese con el devocional por unos minutos breves que vamos a tener y que nos van a servir primero para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, y además también para que podamos tener un encuentro bien bonito con el Padre Celestial. Les invito a disponerse allí con su familia, con las personas que tengan un tiempo devocional. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, vamos a orar por su casa, vamos a orar por su vida, por su familia, por todos aquellos que nos escriben al WhatsApp de nuestra comunidad y piden oración, que estemos orando por ellos, por sus necesidades, también los incluimos. No solamente oramos aquí, sino que luego un equipo intercesor de nuestra comunidad va a estar orando por ustedes. Cerremos nuestros ojos y vamos al trono de la gracia. Padre Celestial, en esta noche nos acogemos a esa expresión de Mahatma Gandhi, que es tomada de tu Hijo, Señor, tomada del Señor Jesucristo. Hoy no podemos sentirnos felices con lo que pasa en nuestro país. Todo lo contrario. La tristeza nos abruma, Señor, al ver la violencia, al ver la muerte, al ver que no somos capaces de encontrar medios de reconciliación y medios de concertación en que el pueblo salga adelante, si no es a través de la violencia y a través de las armas, a través de la muerte, a través de la destrucción. Ojo por ojo, pues todos quedaremos ciegos. Tiene toda la razón Gandhi. Pero también, Señor, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ir transformando, grano a grano, paso a paso, modelo a modelo, Señor, esta sociedad. Por eso te ruego hoy por cada uno de tus hijos, donde estén, Señor,
para que podamos ser luz en medio de esta oscuridad, para que podamos ser pacificadores en medio de este tiempo de guerra. Guárdanos, Dios, ayúdanos. Hoy tenemos ya 14 personas fallecidas de los disturbios de la semana pasada y de los problemas que hubo, Señor. Tenemos una crisis muy fuerte a nivel de paz y a nivel del Estado, Dios, que pareciese ser no sabe qué hacer. Pues en esta noche venimos ante tu presencia y te rogamos que tu misericordia nos cobije como pueblo tuyo, como Colombia, Señor. Ayúdanos, dale sabiduría a los que están sentados en eminencia para que tomen las decisiones adecuadas, para que empiecen a proceder de la manera adecuada, Señor. Permítenos ver un resurgimiento de este país y permítenos que como colombianos podamos sonreír porque se manifiesta la justicia, se manifiesta la paz, se manifiesta el amor, se manifiesta la reconciliación entre hermanos. Ayúdanos, Dios, porque si tú no estás con nosotros, este país se nos sigue desmoronando. Te necesitamos. Oro por cada familia que en este momento se une conmigo en el devocional. Tú los conoces. Tú sabes qué momentos viven, Señor. En especial te ruego que mores en cada casa de tus hijos, porque tú eres el mayor bien que toda la humanidad pudiese tener. Y por eso te ruego, Dios poderoso, que en cada casa de tus hijos tú estés, no como un invitado especial, sino como el que mora por siempre en la casa. Señor, no como un invitado que llega de cuando en cuando, sino como una persona de la familia permanente en esas casas. Hoy levantamos oración a ti, Señor, y clamamos que tu misericordia y tu bondad sean sobre cada familia. Si hay enfermos, si hay necesidades, Dios, extiende tu mano de misericordia. Te seguimos no por lo que haces con nosotros, te seguimos porque te amamos, Dios bueno. Pero si tú nos miras con ojos de amor y misericordia, sucederán cosas importantes. Muchas gracias, buen Dios. De la misma manera, clamamos por todos los países que en este instante están luchando contra el COVID-19. Dios, prácticamente todo el año se nos fue en esta pandemia, donde los gobiernos y las economías se han venido a pique, donde las familias están con enfermedades, con necesidades, con crisis, donde el desempleo pulula. Pues hoy levantamos un clamor, Señor, para rogarte tu misericordia, tu bondad, tu amor sobre esta patria y sobre las 182 países que están viviendo la situación del COVID-19. Por favor, visítanos en este momento y ayúdanos, Dios, que si estamos entrando en una nueva etapa, nuevo momento de la vida, que ya estamos saliendo a las casas, a las calles, hayamos aprendido la lección para cuidar al planeta Tierra y protegerlo y hacerlo sostenible. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, amén y amén. Gracias al Señor. Vamos a la palabra, vamos a estudiar. Estamos en la recta final del libro de Apocalipsis. Todos hemos crecido mucho, aprendido de la palabra de Dios y vale la pena que en estas etapas finales pues no bajemos la guardia. Todo lo contrario, más animados porque ya estamos entrando en unos momentos de verdad muy especiales del Apocalipsis. Recordemos que en el día de ayer estuvimos viendo las proclamaciones, los cantos de victoria y cantos de alegría por la derrota anticipada de los poderes malignos, ¿no? Esa es esa alegría que manifestaron el canto de los ángeles, el canto de la muchedumbre, el canto de la naturaleza y del pueblo de Dios. Bueno, todos esos que vimos ayer. Esta revelación ha sido bastante hermosa. Vimos las proclamaciones y las alegrías de diferentes grupos y aparte de eso, el tercer grupo, que son los redimidos,
pues estaban con un jolgorio y con una alegría gigante por dos razones importantísimas. Primero, porque había llegado el reino de Dios a través de su Hijo Jesucristo, lógicamente a través del Cordero. Y segundo, porque ya se anticipaba, se anunciaba de una manera extraordinaria las bodas del Cordero. La novia ya se engalana para recibir al novio, al Cordero precisamente. Ante semejante revelación, Juan quiere adorar al ángel que le está mostrando esto, pero el mismo ángel levanta a Juan, le dice: no, Juan, yo soy al igual tuyo, soy un siervo de Dios. Y allí pues lo levanta, porque el único digno y merecedor de toda adoración es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es el único, es el Dios Todopoderoso, nadie más. Entonces el ángel no acepta esa adoración de parte de Juan. Hoy vamos a mirar a partir del capítulo 19, versículo 11, que nos va a hablar del jinete. Antes de leerlo, voy a explicar algo, y es que los últimos capítulos nos muestran dos secuencias decisivas del poder divino contra las fuerzas del mal. Dos cosas muy importantes: los castigos divinos de las 7 copas, que los analizamos, y la proclamación de la caída de Babilonia, ¿no? Eso ya lo vimos aquí, ya lo analizamos un poco. Ahora vamos a asistir, a través de estos capítulos que nos restan, vamos a asistir a la gran confrontación en el doble combate escatológico. Doble combate escatológico contra, lógicamente, las fuerzas del mal, ¿no? Hay un intermedio entre combate y combate de 1000 años, que lo vamos a explicar probablemente mañana, vamos a estar explicándolo, de 1000 años, y después de esto viene la resurrección. Van a aparecer la resurrección y la salvación definitiva de los redimidos del Señor, para concluir con las bodas del Cordero. Y bueno, ya vamos a ver cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén y esos elementos tan importantes. Entonces hoy nos vamos a quedar en el primer combate escatológico, ¿sí? El primer combate. Recuerden, van a haber 2 combates finales, 2 combates escatológicos, pero entre el uno y el otro hay un espacio de tiempo aquí de 1000 años que los vamos a explicar en el día de mañana. Muy bien, el vidente, entonces ahora sí, vamos para leerlo. Apocalipsis capítulo número 19, versículo 11, dice así en versión Dios habla hoy: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra. Sus ojos brillaban como llamas de fuego. Llevaba en la cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que solamente él conocía. Iba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre era la Palabra de Dios. Lo seguían los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y montados en caballos blancos. Le salía de la boca una espada afilada, para herir con ella a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro, y él mismo pisará las uvas para sacar el vino de la ira terrible del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo llevaba escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que, puesto en pie en el sol, gritaba con fuerza a todas las aves de rapiña que vuelan en medio del cielo: vengan y reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de hombres valientes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, de libres y de esclavos, de pequeños y de grandes. Vi al monstruo y a los reyes del mundo con sus ejércitos, que se habían reunido para pelear contra el que montaba aquel caballo y contra su ejército. El monstruo fue apresado junto con el falso profeta, que habían hecho señales milagrosas en su presencia. Por medio de esas señales, el falso profeta había engañado a los que se dejaron poner la marca del monstruo
y adoraron a su imagen. Entonces el monstruo y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego donde arde el azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves de rapiña se hartaron de la carne de ellos. Muy bien. Bueno, entonces dijimos que estamos hablando del primer combate escatológico, que lo acabamos de observar. Juan contempla el cielo abierto y el objeto de la visión es un jinete montado en un caballo blanco y acompañado de un ejército. Entonces se disponen a vencer a las fuerzas hostiles de Dios. Miremos un poco la visión de este jinete sobre el caballo blanco y su ejército. Primero, el jinete tiene 4 nombres. 4 nombres bien interesantes, ¿no? El primero dice, vi en el versículo 11, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba, primer nombre, fiel y verdadero. Primer nombre. Es decir, nos encontramos con el Hijo de Dios, con una referencia que nos evoca al libro del Éxodo, por allá Éxodo 34:6, y también a Juan 1:14, hablándonos del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Entonces, ya aquí sabemos quién es el jinete del caballo blanco, de primera mano, lo vamos entendiendo de inmediato. Es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Primer nombre, ¿no? Primer nombre que nos recuerda la divinidad de él, fiel y verdadero, intachable. Un segundo nombre que está allí mismo en el versículo 11, dice, porque con rectitud vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, porque con rectitud gobernaba y hacía la guerra. Entonces aquí encontramos otro espacio que se llama el que juzga y combate con justicia. El que juzga y combate con justicia, con rectitud gobierna y hace la guerra. Tercer aplicativo, tercer nombre que se le da al que está montado en el caballo blanco. Dice el versículo 12, que sus ojos brillaban como llamas de fuego y llevaba en la cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que solamente él conocía. Ahí nos deja un poquito una incógnita de un nombre que él solamente conoce, pero luego, ahí mismo, en renglón seguido, se nos da el nombre que él tenía. Dice, iba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre era la palabra de Dios. Entonces ya llevamos 3 nombres del que está sentado en el caballo blanco. Pues el primero, fiel y verdadero. El segundo, el que juzga y combate con justicia. Y aquí nos aparece el tercero, la palabra de Dios, que no es un nombre nuevo, ¿no? Allá en Juan ya habíamos hablado que en el principio él era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Era Dios. Y el cuarto nombre está en el versículo 16. Dice, en su manto y sobre el muslo llevaba escrito este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aplicado solamente a Dios, solamente a la divinidad. Entonces aquí nos está hablando claramente de los nombres de aquel que está sentado sobre el caballo y es el jinete que estaban esperando. Pues bien, algunos rasgos del jinete que lo vemos. Versículo número 12 nos dice que este jinete, sus ojos brillaban como llamas de fuego. Ya Juan había utilizado esta expresión en los primeros capítulos cuando nos estaba describiendo al Señor, al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, ¿no? Sus ojos como llamas de fuego. Luego ahí mismo en el versículo 12 se nos dice que tenía un nombre escrito y que llevaba en su cabeza muchas coronas. Muchas coronas llevaba en su cabeza, queriendo hablarnos de su divinidad
Y precisamente si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Rey máximo, pues tiene muchas coronas en su cabeza. Aparte de eso, pues tiene un carácter divino, regio, que nos está mostrando. El versículo 15 dice que de sus labios, de su boca, versículo 15 dice que le salía una espada afilada. También ya en los primeros capítulos Juan nos había hablado de esa espada que sale del Hijo de Dios, que es la palabra de Dios. Nos acaba de dar ese nombre, la palabra de Dios, fuerte, profunda, que penetra y que destruye, ¿no? Y que también da ánimo y da aliento, pero también destruye. Luego ahí mismo en el versículo 15 dice que esa espada afilada va a herir a las naciones y que Él, otra cosa, va a gobernar con cetro de hierro a todas las naciones. Y termina diciéndonos que Él mismo va a pisar, en el versículo 15, Él mismo va a pisar las uvas para sacar el vino terrible de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces son algunos rasgos importantes del Hijo de Dios que ha aparecido en el caballo. El jinete no está solo. Este jinete del caballo blanco no está solo. Un ejército está con él. Según el versículo 14 dice, lo seguían los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco, limpio y montados en caballos blancos. Entonces allí hay una multitud que viene con él, una multitud que lo sigue a este jinete precioso que ya sabemos quién es, ¿verdad? Muy bien, ahora también hay una invitación muy interesante y es una invitación a las aves de rapiña, versículos 17 y 18, que un ángel les hace, les dice, vengan y reúnanse porque va a haber una gran cena y van a ustedes a comer carne de reyes, de jefes de militares, de hombres valientes, carne de caballos, de jinetes, de libres y esclavos, de pequeños y grandes. Entonces es anunciando precisamente la derrota de todos aquellos que se han convertido en enemigos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, con el que van a tener que luchar. Pues aquí, en estos versículos finales, nos va a decir cuál es la victoria del jinete. Se nos describen los acontecimientos. Por un lado, la bestia o el monstruo y los reyes de la tierra con sus ejércitos es un bando, y por el otro lado es el jinete del caballo, lógicamente sobre el caballo blanco, y su ejército. Estos son los dos que se van a ir a la guerra. Versículo 19, vi al monstruo y a los reyes del mundo con sus ejércitos que se habían reunido para pelear contra el que montaba aquel caballo y contra su ejército. El monstruo fue apresado. Aquí no nos da muchos detalles. No nos dice en qué consistió esta guerra. No nos entra en esa dimensión de contarnos cómo fue. Lo único que nos dice es que el que era o el que es el monstruo fue apresado junto con el falso profeta. La bestia que salió del mar, ¿la recuerdan? Y la bestia que salió de la tierra, que era el poder religioso que hacía adorar a la primera bestia y que luego descubrimos más adelante que se consideraba el falso profeta porque tenía elocuencia y hacía adorar a las imágenes de la bestia y se le había dado un poder religioso de hacer señales y milagros y también de mandar matar a los que no obedecían y no le adoraban. Pues aquí han aparecido. Y aquí que aparecen siendo destruidos, derrotados por el que está montado en el caballo blanco y su ejército. Y nos va a decir el versículo 20 que fueron apresados juntamente la bestia 1 con el falso profeta, que habían hecho todas esas señales milagrosas, y el falso profeta que había dejado poner la marca del monstruo y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron arrojados vivos al lago de fuego donde arde el azufre. Entonces, la captura de la bestia y del falso profeta que van a arder vivos en el lago de fuego donde arde el azufre.
los demás muertos a espada, la espada que salía del que montaba el caballo, y todas las aves de rapiña se hartaron de la carne de ellos. Pues bien, así se nos abre el primer combate escatológico. Se nos habla de la victoria del Hijo de Dios. Se nos habla de la victoria del Todopoderoso, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, el que aplica la justicia. Se nos habla del fiel y verdadero y sus características y las características de aquellos que le siguen, vestidos de lino blanco, con caballos blancos, que se va a derrotar la bestia, se va a derrotar al falso profeta y van a caer en el lago de fuego de azufre, que van a estar allí. Mañana vamos a ver el tema de los 1000 años para entender un poco más luego cómo se va a manifestar todo para que haya un final del Apocalipsis y un final glorioso. Pues es a ese que está como jinete montado en el caballo blanco al que nosotros seguimos. Es a Jesús de Nazaret. Es al Todopoderoso, es al que venció en la cruz del Calvario, es el que derrotó las potestades del mal, y hoy podemos sentirnos parte de esa victoria, parte de Él, porque Él nos ha llamado a ser sus hijos. Entonces, este capítulo que nos abre el primer combate escatológico nos da una sensación de alegría y de victoria y de gozo, porque las fuerzas del mal han sido destruidas, han muerto las fuerzas del mal y sus directores pues han llegado al lago de fuego y de azufre. Imagínese el consuelo para la iglesia a la que Juan le está escribiendo cuando escuchan y entienden esto, porque recuerden que este libro del Apocalipsis es un libro para escuchar, casi que cerrar los ojos y empezar a imaginarse toda esta imaginería que hay en él, escuchándolo. Por allá en los primeros capítulos dijimos: bienaventurados el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. Entonces, como está escrito de esa manera tan extraordinaria, con todas estas imágenes, imagínense aquellos que estaban imaginándose y viendo en sus mentes y en sus corazones a ese caballo blanco y al que lo montaba, que se llama fiel y verdadero, que se llama justicia, aquel que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, a él allí gozándose en medio de ello y derrotando las huestes de maldad. Estos que estaban sufriendo decían: vale la pena tener paciencia, vale la pena esperar, porque la victoria está asegurada. La victoria está asegurada. Así es como este capítulo 19 termina dándonos una victoria extraordinaria de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Y eso para nosotros como cristianos nos llena de una paz y de una bendición extraordinaria. Por eso quiero invitarles a finalizar este tiempo devocional dándole gracias al Señor, reconociendo su grandeza, su soberanía entre nosotros y diciéndole: Señor, gracias porque en ti hay victoria. Padre Celestial, te damos gracias. No nos queda más que emocionarnos con Juan. Juan, al escuchar la revelación, se fue hasta de rodillas delante del ángel. El ángel tuvo que levantarlo porque estaba emocionado. Con nosotros no pasa lo contrario. Nos emocionamos al escuchar las grandes victorias y la victoria final, Padre Celestial. Nos emocionamos al saber que la bestia y su falso profeta van a ser derrotados y van a ir al lago de fuego y de azufre, y que tu pueblo va a gozar contigo por los siglos de los siglos. Muchas gracias por tu palabra, buen Dios. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, mañana es un tema muy importante porque se hablan y se generan muchas conjeturas sobre esos 1000 años y hay diferentes perspectivas que las vamos a ver un poco aquí. No nos perdamos el tiempo final del Apocalipsis. Por favor, si ya está trabajando o estudiando, recuerde que después de que nosotros transmitimos el programa, el devocional, pues va a quedar en nuestro canal para que usted pueda o repasarlo o verlo.
Dios me los bendiga. Mañana nos vemos a las 8. No se olviden de lo que dijo Pablo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y más viendo a este todopoderoso Cristo como vencedor. Chao, chao. Mil bendiciones. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.